La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga, mis amados hermanos, buenos días. Estamos contentos porque estamos celebrando otro domingo en línea y hoy vamos a celebrar y participar todos de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Estamos felices porque podemos compartir con ustedes unidos sin estar reunidos. Esperemos que ustedes también estén en sus casas felices para participar de la mesa del Señor. Hoy queremos comenzar leyendo el Salmo 66. Es un salmo de alabanza. Y comienza diciendo: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. A abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Sí, en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hoy ofrecemos sacrificios de alabanza a nuestro Señor, sacrificios de adoración, obediencia, nos rendimos ante Él. Y alabar no es más que enaltecer y engrandecer los hechos que ha hecho nuestro Señor por nosotros. Y las grandezas, las maravillas, todo lo que Él hace y lo que Él es, debemos exaltarlo con vigor, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado y el Señor no nos deja en vergüenza. Por cualquier cosa que estemos pasando, debemos alabar al Señor. Así que en esta mañana vamos a orar al Señor levantando una oración de alabanza. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres precioso, Dios. Agradecemos, Señor, todas las cosas que tú haces. Agradecemos lo que tú eres, Señor, lo que tú eres y lo que has hecho con nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, y confesamos tu nombre. Jesucristo, Rey de Reyes. Jesucristo, Señor de Señores.
Jesucristo, el alfa y la omega. Jesucristo, el principio y el fin. Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, príncipe de paz. Tú, Señor, que vas delante de nosotros, Señor, y nos das tu mano poderosa. Nos sacas, Señor, del lodo cenagoso, Padre Santo. Nos sacas de las pruebas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque cuando tú estás con nosotros, las tinieblas se disipan, Señor, porque viene tu luz y luz radiante, Señor, que puede iluminar cualquier cosa. Gracias, amado Padre Celestial, porque nos has puesto, Señor, bajo tu manto de gloria, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, a pesar, Señor, del COVID-19, gracias, Señor, porque tú nos has resguardado. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de todas las cosas malas que están pasando, faltas económicas, Señor, faltas de trabajo, tú nos has sustentado hasta el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de las enfermedades, tú estás con nosotros y eres nuestro sanador por excelencia. Gracias, amado Padre Celestial. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Cantamos salmos a tu nombre, Padre Celestial, porque tú vives, tú reinas, Señor. Tuyo es el cielo, tuyo es la tierra, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque todas las cosas pasan, pero tu palabra no pasa, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la alabanza somos fortalecidos en ti, Señor. Muchísimas gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Mi hermano, cada vez que usted se sienta desfallecer, alabe al Señor, porque nos vamos a sentir vigorosos, nos vamos a sentir muchísimo mejor cuando alabamos al Señor. Amén. Dios les bendiga y vamos a escuchar con mucha atención lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y con nosotros nuestra pastora Antonieta de Escalona. Dios les bendiga y hoy hemos querido transmitir el culto desde acá, desde la cena, desde la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque una mesa representa vigor, porque en una mesa hay comida. Una mesa representa descanso y es lo que queremos transmitirte esta mañana. El Señor quiere que en descanso y en reposo pases estos días. Que tenemos que seguir trabajando, claro que tenemos que seguir trabajando, pero en paz y en descanso porque Él tiene cuidado de nosotros. Y además, Él hizo lo mejor por cada uno de nosotros, que fue dar su vida y derramar su sangre y derramar su cuerpo. Su cuerpo fue herido. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy pudiésemos entrar en el reposo de Dios. Así que por eso es que he querido hoy hacer el culto desde esta mesa para decirte que el Señor te dice, por favor, descansa. Por favor, confía en mí, que si yo ayer te protegí y ayer hice provisión, hoy lo haré de nuevo en el nombre de Jesús. Y en el futuro lo volveré a hacer, dice el Señor. Esta mañana te hemos dicho que te prepares durante toda la semana para que hoy podamos compartir la mesa del Señor, podamos compartir la cena del Señor. Y recuerda, el vino o cualquier cosa que represente el vino y el pan y cualquier cosa que pueda representar el pan. Yo voy a dar una pequeña enseñanza y mientras tanto, si es que no estás listo, bueno, pues puedes buscar agua. Si no tienes vino y nada que se parezca a la uva, puedes buscar agua y puedes buscar galleta o lo que tengas allí que pueda representar el pan para que al final podamos compartir la mesa del Señor y podamos recibir la bendición que hay de compartir la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Por favor, necesito que estés muy atento, muy atenta a la enseñanza de la palabra del Señor. Busca en tu Biblia Génesis 14. Por cierto, hoy es el último domingo de la celebración de nuestros 29 años. Y en estos 29 años, como lo hemos dicho, el Señor nos ha ayudado hasta hoy.
Gracias damos al Señor por todas las personas que fueron parte durante estos 29 años del Centro Cristiano Pentecostal y damos gracias al Señor porque el Señor hará cosa nueva con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. El Señor nos está renovando y nos está llevando a un nuevo nivel. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia y somos una iglesia a la medida de Dios. Empecemos entonces. Génesis 14. Hoy quiero hablarte de Abraham. Empezamos esta transmisión hablando y leyendo el Salmo 66. Un salmo que habla de todos los sufrimientos por donde pasó el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo, a pesar de todos esos sufrimientos, ellos alabaron al Señor. Y en su mayoría el salmo expresa alabanzas a nuestro Dios. ¿Y dónde empezó la nación de Israel? ¿O con quién comenzó la nación de Israel? ¿A qué hombre Dios escogió para darle una nación o para que de él saliera una nación? Ese hombre fue Abraham. Y de Abraham vamos a hablar esta mañana. Abraham, el capítulo 14, verso 14, dice así: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Qué encontramos acá? Recuerda que el pariente de Abraham era Lot, su sobrino, quien se había separado de él y se había ido a vivir cerca de o a Sodoma y Gomorra. Ahora, en Sodoma y en Gomorra se levantaron unos reyes que quisieron, ¿verdad? Y que conquistaron esas tierras. Ese rey, eran varios reyes dirigidos por Kedorlaomer. Allí está ese nombre. Y el nombre de los reyes allí anteriormente en el capítulo 14. Bueno, ellos se levantan, invaden las tierras de Sodoma y Gomorra y llevan prisioneros a mucha gente y roban el botín de esas ciudades y de otras que están allí alrededor. Entre esa gente que se llevaron prisionero, pues cayó Lot y su familia. Abraham estaba totalmente apartado de Lot, o Lot estaba totalmente apartado de Abraham. Pero cuando Abraham se entera de que Lot está haciendo o está sufriendo porque fue raptado de su casa y se lo llevaron como esclavo y como prisionero, Abraham toma una determinación. Fíjense, yo te voy a hablar hoy de dos grandes enseñanzas. La primera tiene que ver con estar preparados y la segunda tiene que ver con la mesa del Señor en el mismo capítulo. Ahora, cuando Abraham escucha que su sobrino está prisionero y la familia está prisionera, él hace algo. Por supuesto, fue un ataque inesperado. Abraham no se esperaba eso. Fue un ataque que los tomó por sorpresa. Pero Abraham, como era un hombre que tenía la bendición de Dios, era un hombre que era precavido, y que lo que Dios le había dado, Él lo había multiplicado, había sido sabio. Por ser sabio y por seguir obedientemente a Dios, Él era el patriarca o el jefe. Se dice que de una tribu su familia creció tanto y a este momento quizás Él era jefe ya de una pequeña ciudad de 2000. Por supuesto, cuando hablamos de ciudad de Abraham, no estamos hablando de una ciudad física, sino más bien de un grupo familiar, un grupo social que él comandaba, del cual él era el jefe, que eran como 2000 personas más o menos. Y dice la Biblia también que él era riquísimo en ganado. De manera que esto nos hace ver que era un hombre que estaba preparado. Y el asalto que tuvo del que se tuvo que enterar, aunque fue sorpresivo, él estaba preparado. Entonces fíjate que aquí, cuando él oye que su pariente está prisionero, él arma a sus criados, que eran como 318. Pero a mí me llama la atención, él los arma. Si él los arma, quiere decir que él tenía armas. Quiere decir que él estaba preparado para cualquier cosa. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que entender
Sí, pero nosotros no tenemos armas. Y algunos me van a decir, ni siquiera teníamos una mascarilla, porque el arma supuestamente ahora, ¿verdad?, que nos están recomendando en esta situación es la mascarilla, la protección, el jabón, etcétera, el agua. Ay, ¿qué me vas a decir? Ni siquiera tenemos agua. Bueno, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Me llama la atención que Abraham no se vuelve loco con la noticia sorpresiva de un ataque inminente. No, Abraham simplemente actúa. ¿Por qué actúa? Porque estaba preparado. Y esto me hace pensar, muchos no estaban preparados para esto. Bueno, y yo tampoco. Para una plaga, para un virus, para algo que nos encerró, que no nos dejó salir, que nos cambió totalmente la vida. No, es verdad. En un sentido físico no estábamos preparados. Pero en un sentido espiritual yo puedo decirte que sí estábamos preparados. ¿Por qué yo lo sé? Porque no nos volvimos locos. Tomamos las previsiones que había que tomar y seguimos adelante siendo iglesia. Seguimos firmes y adelante y no nos detenemos. Y no estamos, ¿verdad?, cayendo en la angustia, aunque la angustia invade nuestros círculos, nuestro ambiente, pero nosotros no caemos. ¿Por qué? Porque estábamos preparados. ¿Por qué? Porque estábamos cerca de Dios. De manera que alguien que está preparado, y de esto tenemos que aprender. Si estamos preparados con nuestras armas que no son carnales, la oración, la palabra, la alabanza, el ayuno, mi comunión perfecta con el Señor, que eso por supuesto es parte de lo que es la oración, la gente que estaba preparada de esa manera, esa es la gente que aunque por un momento, wow, uno dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esa es la gente que está saliendo hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Así que por favor, hay que estar preparado. Y si es que no te preparaste, bueno, entonces yo te voy a decir, ármate. ¿Cómo te vas a armar? Ora, alaba, Biblia. Y aquí desde el Centro Cristiano Pentecostal, nosotros tenemos bien preparada nuestra gente desde siempre. Bien preparada nuestra gente en la palabra de Dios. Cosa en la cual insistimos y persistimos y lo vamos a seguir haciendo. Pero la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios que sea vida en nosotros. Necesitamos armarnos y hoy yo te vengo a decir, ármate por favor. Ármate de oración, de ayuno, de alabanza, de palabra. Ármate en el nombre de Jesús de sabiduría para vivir. Ármate. Y la sabiduría para vivir incluye construcción de relaciones sanas. Hay que sanar esas relaciones familiares. Hay que sanar esas relaciones con tus hijos. Hay que sanar esas relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tu familia. Y muchas veces para sanar relaciones hay que ceder. Hay que dejar el orgullo atrás y hay que aprender a ceder por el bien del otro. Yo les pido hoy, parte de la preparación y de las armas que debemos usar es algo que se llama ceder. Por favor, da tu brazo a torcer. No seas orgulloso, no seas orgullosa. Piensa, escucha lo que necesita el otro, lo que necesita la otra persona que está contigo. Y vamos a construir entre los dos, entre todos, entre la familia, relaciones sanas. Ahí no se va a meter Satanás. Eso te va a hacer estar preparado para cualquier ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Bueno, la segunda cosa que nosotros vemos acá, dice el verso 15, cuando ya él armó a sus 318, subió, los siguió hasta Dan, y ahí tenía que subir, recorrer más o menos unos 150 kilómetros desde donde él estaba hasta Dan. Es decir, él invirtió su tiempo, su dinero, no le importó. ¿Hay que ir a hacer esto? No me voy a quedar estático, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y en paz. Bueno, pero déjame hablarte del segundo punto.
y cayó sobre ellos de noche, es decir, atacó a los enemigos de noche. Usó sabiduría, usó estrategia. Atacar con estrategias. Desde este lugar te hemos dado las estrategias. Una de las estrategias que te hemos dado es el 737. Orar a las 7 de la mañana, orar a las 3 de la tarde, orar a las 7 de la noche, declarando la palabra. Te he dicho, ora la palabra. A veces no sabemos qué orar. Ora la palabra. Y una iglesia proclamando, escuchando el salmo, los salmos que estamos declarando en oración, hay poder en la unidad. Tenemos que seguir unidos sin estar reunidos. Te hemos dicho firmes y adelante, sin temor alguno que Jesús nos ve, porque la iglesia no puede detenerse. Esas son estrategias. Estrategias, estudiar la palabra del Señor y orar y seguir alabando al Señor y estar unidos, conectados con nuestros hermanos, aunque sea por una persona que puedas ayudar. Esas son estrategias que en este momento de guerra, en este momento difícil, en este momento que nos toma a todos por sorpresa, este ataque que nos tomó por sorpresa, hay que atacar y hacerlo con estrategias. Y por favor, yo te voy a pedir, comparte este mensaje, comparte los mensajes. Eso es parte de las estrategias y las herramientas y las armas que Dios nos está dando en este momento para atacar al enemigo. Necesitamos estar unidos. Necesitamos ser constructores de la iglesia, unirnos en un mismo sentir y unir a otro. Tú tienes que lograr que otro se una a esta causa. Número 1, que se una a la causa de Cristo. Y número 2, que se una a esta iglesia y que comparta con nosotros estos mensajes de edificación. Tú tienes que hacerlo y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Estrategia con sabiduría como iglesia de Jesucristo. Así que por favor, toma estas estrategias y vamos a multiplicarlas. Parte de nuestras estrategias también han sido, ¿verdad? Llama a uno de nuestros hermanos, llama a uno de tus hermanos que sabe que está más cerca de ti y pregúntale cómo estás, en qué te puedo ayudar. Esos son estrategias de ataque en este momento que van a bendecir tu vida y van a bendecir la iglesia de Jesucristo. Ahora me vas a decir, bueno, pero hay tanta gente, tanta necesidad, no los podemos abordar a todos. Es verdad, no lo podemos abordar a todos, pero si cada uno gana a uno, si cada uno ayuda a uno, pues vamos a ir multiplicando la ayuda. Haz por uno lo que no puedes hacer por todos, pero hazlo por uno, por favor, aunque sea. Entonces, atacar con estrategia lo que hizo Abraham y obtuvo la victoria. En el 16 dice, recobró todos los bienes y también recobró a Lot y a sus parientes, a su familia, la familia de Lot. Sus bienes, no solo lo recobró a Lot, sino que sus bienes y su familia, porque ahí dice sus mujeres y a las demás gente. Recobró. Fíjate, ¿qué hemos estado hablando? Abraham estaba preparado. Hay que estar preparados. Número 2, hay que atacar con estrategia. Y número 3, ¿para qué? Para recobrar lo perdido. El Señor ha permitido esta situación, porque Él la permite, ¿para qué? Para que muchos recobren el sentido de familia. Para que muchos recobren el trabajo que el papá y la mamá tienen que hacer con los hijos, para que muchos recobren esa responsabilidad que hay como cristianos y como iglesia de Jesucristo de estar unidos, de seguir siendo iglesia, para que muchos recobren su intimidad con el Señor. Porque el día a día quizás nos hace perder ese lugar de reposo, esa mesa en la que tenemos que estar, esa quietud en la que tenemos que estar. Y a veces, o esta situación quizás nos ha obligado a estar más quietos. ¿Para qué?
para recuperar lo que se había perdido, para que puedas hablar y comunicarte más con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, para que puedas disfrutar y limpiar tu casa. ¿Quién sabe? Todas esas cosas tenemos que entenderlas y recobrarlas, para que podamos recobrar esa conexión. Muchos me han dicho, wow, yo no sabía que esta persona iba a la iglesia. Y esta situación nos ha permitido recobrar, ¿verdad? A través de estos medios nos conocemos, a través de los mensajes, de las fotos o los mensajes que podemos mandar a través de los diferentes medios, pues nos ha permitido conocernos, reconocernos y sabernos quiénes somos. Recobrar pues esa unidad. Así que tomemos este ejemplo, estar armados, estar preparados. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire, el que estaba en comunión con el Señor y estaba firme en la palabra, aunque no se le reveló, no tuvo una revelación de lo que iba a suceder, puede resistir esta presión, puede resistir el asalto del enemigo, como lo resistió Abraham. Miren, no nos quejemos. Lo que hay que pasar, hay que pasarlo. Lo que debe suceder. Y yo les llamo a esto, a estar en paz. Una de las armas que tenemos que recuperar y una de las armas con las cuales tenemos que estar preparados es con la paz. Con la paz. Hay cosas que Dios permite por las cuales debemos pasar y estar tranquilos. Por eso me he querido sentar hoy domingo en la mesa de reposo, en la mesa del Señor, en la mesa, lugar de descanso. Y he querido hablarte de esto sentada, a propósito, porque tenemos que entender que en descanso y en reposo hay que recuperar el arma de la paz, que nada te turbe. Si Dios tiene el control, aunque la tierra tiemble alrededor de ti, aunque tu familia esté temblando, lo que sea que pase, Señor, confiamos en ti. Es un arma importantísima que debemos rescatar. Porque si creemos que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman al Señor, pues van a suceder cosas. Por favor, rescata el arma de la paz. No entres en desesperación. Hay que estar bien armado de paz, armado de gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, armado con el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a seguir hacia adelante y a saber que tú y yo somos constructores de esperanza, armados para construir esperanza, armados para seguir hacia adelante y armados para estar en paz, porque nuestro Dios tiene el control, y armados para seguir persistiendo, resistiendo y continuando. Recuerda esas 3 palabras importantes. Segundo, atacar con estrategia. Estrategia, por favor, pide sabiduría. Y tercero, recobrar lo perdido. Recobra lo que has perdido, recobra tu paz, recobra el gozo del Señor, recobra la comunión íntima del Señor, recobra el hambre y sed de la palabra de Dios. Por favor, una de las cosas que debemos recobrar, ¿saben qué es? El orden en nuestras vidas. El orden, sí. Miren, ustedes saben que hay mucha gente, y es algo bien preocupante, hay mucha gente que está entrando en estos tiempos, y esto es a nivel del mundo entero. ¿Están entrando en qué? En crisis de depresión. Depresión, la cual hace que se abra una puerta para que Satanás pueda hacer lo que quiera con tu mente. Y allí, ¿verdad?, han aumentado los números de suicidios exponencialmente, es decir, muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente no puede controlar sus pensamientos, no puede tomar el orden. Y una de las cosas que hemos estado o nos están instruyendo en esto para que podamos ayudar es que hay que decirle a la gente que recupere el orden. Por favor, recupere el orden de tu sueño. Necesitamos descansar, necesitamos recuperar los horarios, necesitamos comer sano.
necesitamos hacer, aunque estemos dentro de la casa, necesitamos tratar de hacer actividades cotidianas y normales. Hay gente que sabemos, y es lo que dicen los estudios, que se la pasa todo el día, todos los días, echado frente a un televisor. Por supuesto, si estás todo el día echado, pues vas a tener problemas, vas a sentirte más cansado. Si comes pura chatarra, vas a sentirte muy cansado, agotado, lo cual está haciendo que se deprima tu sistema nervioso y que cualquier cosa que llegue a tu mente, tú no seas capaz de controlarla porque no tienes fuerza. Bueno, hay que recobrar y hay que recuperar ese control, ese dominio propio, ese orden cotidiano en nuestras vidas, a pesar de lo que pasa. Pero en estas semanas yo te voy a hablar más de eso porque es bien importante. Entonces, aprender de Abraham, estar armados, atacar con estrategia y recobrar lo perdido. Eso tiene que ver con estar preparados. Pero nosotros, y como sigue el capítulo, tenemos un recurso más allá de nuestras fuerzas. Fíjense, cuando el verso 17, capítulo 14 de Génesis, verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, ese es cuando volvía ¿quién? Cuando volvía Abraham. Le salió al encuentro el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Vamos a ver acá. Después de una gran victoria, le salen al encuentro dos personajes. Pero el primer personaje que le sale al encuentro, Abraham, ¿quién es? Es el rey de Sodoma. El nombre del rey de Sodoma significa rey del mal. Eso es lo que significa el nombre del rey de Sodoma. Le sale el mal a encontrarlo. Y esto me hace recordar ¿qué? Me hace recordar a Jesucristo. Cuando después de 40 días de ayuno, wow, si yo puedo resistir 40 días de ayuno, tremenda victoria, tremenda bendición. Yo de aquí salgo a sacar a los demonios y ningún diablo se me puede enfrentar. Pero resulta que Jesús, cuando sale de tremenda victoria, ¿qué pasó? ¿Quién se le presentó? Se le presentó el diablo. Bueno, encontramos lo mismo con Abraham. ¿Quién se le presentó? Bueno, el rey del mal. Y el rey del mal más adelante le va a pedir algo. Así que atentos a eso. Pero cuando se presenta el rey del mal, como Abraham era un hombre de Dios y un hombre escogido por Dios y un hombre que obedecía a Dios, se presenta otro personaje llamado Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Vamos a ir a Hebreos. Al libro de los Hebreos, capítulo 7. Léalo conmigo allí. En primer lugar, quiero decirles que este Melquisedec es un personaje real. Existió físicamente, ser humano como tú y como yo. Real. No fue una aparición, no fue una visión, no fue una teofanía. Era un ser humano. Pero ¿qué sucede? Cuando el Evangelio es explicado en el Nuevo Testamento, pues usa tipos, ¿verdad? O usa ejemplos de lo que pasó en el Viejo Testamento. Por eso encontramos el tabernáculo y los elementos del tabernáculo son tipos, son símbolos, son figuras de lo que había de suceder. Bueno, Melquisedec también es usado para explicar. Es un tipo de ¿quién? Es un tipo de Jesucristo. Es un ejemplo de Jesucristo. Entonces, el capítulo 7, dice Pablo, porque este Melquisedec, rey de Salem, una ciudad que existió, muy probablemente es Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero, rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, cuando Pablo dice aquí que no tiene madre, no tiene padre, no tiene genealogía, lo que él está diciendo no es que no tiene,
sino que no está escrito en la Biblia. Que Moisés, cuando escribió el Génesis, no escribió la genealogía. Y eso es ejemplo, esa parte, ese ejemplo, eso él lo tomó a propósito como ejemplo de. Y acuérdense que dice la palabra de Dios que Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, o indica esto que Jesucristo no es sacerdote conforme a la ley de Moisés, sino que es sacerdote porque Dios lo establece directamente como sacerdote. Es a lo que se refiere, pero es simplemente un ejemplo de lo que no está escrito. Y entonces, como no está escrito, Pablo lo toma como un ejemplo, como un tipo para decir, bueno, aunque no tenemos, o igual que no tenemos la genealogía física, ni padre ni madre, indicando esto la eternidad de Jesús. Pero Melquisedec viene a ser un tipo de Cristo, una figura de Cristo. ¿Y quién era entonces este Melquisedec? Rey de paz. Jesucristo es rey de paz. ¿Quién era este Melquisedec? Era un sacerdote, pero aparte de sacerdote era rey. Y era, dice allí, volvemos otra vez a Génesis, sacerdote del Dios Altísimo. Servía a Dios por sobre todas las cosas. Como Jesús en la tierra hizo la voluntad de su Padre por sobre todas las cosas. Pero quiero aclararles una vez más, es un tipo, es un símbolo para explicar algo, para explicar una realidad. Ahora, el Espíritu Santo permite que se coloque esta historia acá, porque es la primera vez que nosotros vamos a encontrar en la Biblia los elementos sagrados de la mesa del Señor, que son el pan y son el vino. Ahora, ¿qué le da Melquisedec, que es tipo de Cristo, a Abraham? Recuerden que en Abraham están representadas todas las naciones de la tierra. Es decir, Abraham representa a todos los seres humanos de la tierra. Todos los seres humanos que son benditos por Cristo, que van a ser benditos en el futuro por recibir las promesas que se le hicieron a Abraham fuera de la ley de Moisés. Ahora, Melquisedec es tipo de Cristo. Cuando Abraham viene de una guerra, de una pelea y de una gran victoria, con su ejército y con todos los que él rescató, Melquisedec le da pan y le da vino y lo bendice. Melquisedec le da pan, le da vino y lo bendice. El pan y el vino, ¿por qué le dio pan y vino? Porque representaba comida que da fuerza, comida que te va a nutrir. Abraham venía de una gran lucha, Abraham venía de una gran guerra y obtuvo la victoria, pero se desgastó, definitivamente se desgastó. Y él no podía seguir su camino sin que recibiera pues el alimento, el sustento, sin que recibiera ese momento de descanso y de reposo que implicaba compartir una mesa con pan y vino. Porque el pan y el vino indicaba ese compartimiento de la mesa. Y el Espíritu Santo sorprendentemente acomodó todo en las Sagradas Escrituras para enseñarnos a nosotros. Melquisedec, luego que Abraham viene de una gran guerra, con todo el grupo le da pan y le da vino. Y el pan y el vino sabemos nosotros que son símbolo de la sangre del nuevo pacto, y el pan es símbolo del cuerpo de Cristo. El vino, ¿cómo se saca el vino? Por eso son usados esos elementos. ¿El vino cómo se saca? Se saca cuando se exprime la uva. La uva tiene que pasar por un proceso de, vamos a decir, bueno, las uvas no sufren, pero las exprimen. Para que saque el mejor vino, pues las exprimen. Y eso indica, o es símbolo, es tipo de ¿qué? De sufrimiento, de negarse. Lo mismo que el pan. ¿El pan de dónde viene? El pan viene del trigo. Pero el trigo tiene que ser procesado, tiene que ser molido. Y cuando se hace la masa del pan, el mejor pan es el que está bien amasado y bien golpeado. No sé si ustedes han hecho pan.
Y todo ese proceso para que el trigo se convierta en harina, el trigo tiene que pasar por un proceso, tiene que ser molido. De manera que estos elementos en las Sagradas Escrituras representan para nosotros el nuevo pacto. Y no es coincidencia que Melquisedec, que representa a Jesucristo, le da a Abraham, que en Abraham serán benditas todas las naciones, le da pan y le da vino y lo bendice. Hay otro detalle importantísimo. Abraham sube desde donde estaba hasta Dan a recuperar 150 kilómetros y después baja. Cuando él baja, Melquisedec sale a su encuentro. Melquisedec va a buscarlo. No es que Abraham va a buscar a Melquisedec, sino que Melquisedec va a buscar a Abraham, indicando esto, que Jesús sabe o sabía que el ser humano no puede seguir su camino, no puede seguir su vida sin Jesús. El Señor sabía, Dios sabía, que si la raza humana seguía simplemente con la ley de Moisés, pues no iba a poder ser libre. Iban a ser exterminados porque la ley de Moisés era muy difícil cumplirla. De manera que Jesús vino a buscar al ser humano. Jesús vino a buscarnos a ti y a mí. Por eso es que Melquisedec sale y busca. Se presenta ante Abraham y le da. Jesucristo vino a dar. ¿A dar qué? A dar pan y vino, a dar su cuerpo por nosotros y a derramar su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para nuestra bendición, porque dice allí el verso 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y hay una consecuencia de esa bendición. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense, Melquisedec le da pan y el vino, representando vida, representando salud, representando fuerza para seguir tu camino. Y Abraham, aunque Melquisedec no se lo pidió, y aunque no estaba establecido en la ley, porque el diezmo no es, para esos que dicen que el diezmo es solamente para la ley de Moisés. No, Abraham no tenía aquí la ley de Moisés. Eso fue antes de la ley. Eso fue en la gracia, en la fe. Abraham fue justificado por su fe. Lo mismo que nosotros. Lo mismo que ahora. En el tiempo de la gracia somos justificados por la fe. Así que Abraham le responde. ¿Cómo le responde? Dándole el diezmo de todo. El Señor da su cuerpo y nosotros respondemos con nuestras fuerzas y nuestra vida. No podemos dar más nada. Pero el diezmo representa que nosotros reconocemos que todo lo que somos, todo lo que hacemos, pertenece a Dios. Y es por Dios que lo hemos hecho. Es por Dios. Abraham entrega los diezmos como una manera de ofrenda. Porque si Él me dio estos elementos tan difíciles en esa época, tan costosos en esa época de conseguir, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sale a mi encuentro y me da, no solamente a mí, esto representaba comida para todos, pan y vino, yo tengo que darle algo. Esa fue la reacción. De manera que cuando nosotros no podemos dar a Dios, es que no tenemos la revelación de quién es Dios. Cuando a nosotros se nos hace tan difícil dar todo lo que tenemos y lo que somos para Dios, es porque nosotros no hemos recibido la bendición del nuevo pacto, la bendición del vino, de la sangre de Cristo y la bendición del pan. Cuando nosotros no podemos entregarnos todos es porque no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, que derramó su sangre y su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y es lo que hay que entender. Y cuando recibe la persona esa bendición de Dios y recibe la revelación de lo que es el pan y es el vino, pues la consecuencia es darse. Pero fíjense, Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo. Y ahí sale otra vez el rey del mal, el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma los bienes. ¡Ja! ¡Qué bonito!
Dame las personas. Él no quería más nada que las personas. Satanás no le importan mucho tus cosas, Satanás le importa tu alma. Por eso es que quería las personas. Pero Abraham, como había recibido la revelación del pan y del vino, como sabía quién era y como recibió la bendición, le fue revelada esa bendición. Bueno, él les dijo, Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, es decir, he jurado al Dios Altísimo, eso significa, he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, revelación, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomarán su parte, es decir, lo que les corresponde. Ningún cristiano que tenga la revelación del vino y del pan, ningún cristiano que tenga la bendición de Dios sobre su vida, va a entregar su familia, su alma, sus riquezas, su tiempo a lo que está mal, al pecado, a lo que lo separa de Dios, porque sabe a quién sirve y sabe, no toma en vano el sacrificio, sabe lo que recibió de Dios, que fue su cuerpo y su sangre. Abraham recibió el pan y el vino, recibió la bendición de la sangre y del pan. Y cuando él recibe esa bendición, pues es capaz de enfrentar cualquier tentación y de salir victorioso de esa tentación. Asimismo, mis hermanos, Jesucristo vino a encontrarnos a nosotros. Jesucristo vino a llamarte a ti y a mí, vino a llamarnos. Jesucristo vino a entregar su sangre y su cuerpo. Su cuerpo fue molido, fue triturado, triturado, fue lacerado por nuestros pecados. Y su cuerpo fue molido para que este cuerpo físico reciba su salud y su sanidad. Y su sangre fue derramada para que tú y yo fuésemos libres de todo pecado. Y para que tuviésemos la vida de Dios. ¿Para qué? Para enfrentarnos a lo que haya que enfrentarse. Para que enfrentemos los retos de la vida en victoria y en bendición y en entrega a nuestro Señor. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Hoy vamos a participar de estos elementos físicos que en sí mismos no son nada. En sí mismo sigue siendo vino y en sí mismo sigue siendo un simple pan, un sabroso pan. Pero cuando Pablo dice, no tomen indignamente la cena del Señor, él está queriendo decir, cuando lo tomamos y participamos en este acto que es sagrado, entiende lo que estás recibiendo. Entiende que tienes que dejar el pecado, que tienes que apartarte de la vida independiente de Dios y tienes que empezar a vivir para Dios. Cuando tomamos estos elementos, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, que por la fe, no es que ellos se convierten, no es transubstanciación, es simplemente que estos elementos por la fe los tomamos como la sangre y el pan, que traen salud a nuestra vida. ¿Por qué? Por la fe que tenemos en el sacrificio de Cristo. Cuando vamos a participar y participamos de su sangre y de su cuerpo, pues comemos verdadera comida, dice el Señor, y tomamos verdadera bebida que da vida y alegría. Hoy tenemos que ser como Abraham, que a pesar de las luchas y de las pruebas, él pudo encontrarse, pudo saber con quién se estaba encontrando. ¿Qué era lo que representaba ese hombre que le da pan y le da vino? Y le bendice, le da la bendición. Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, Él ya nos dio su cuerpo y su sangre y nos da su bendición. ¿Para qué? Para que sigamos nuestro camino y cuando tengamos que enfrentarnos
al mal, sepamos en el nombre de Jesús apartarnos del mal, reprender todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Cuando hoy vayamos a participar del vino y del pan, entiende que no es casualidad que estés allí, no es casualidad que estés participando hoy del pan y el vino, del cuerpo y la sangre de Cristo, porque tienes que recibirlo con fe. Y fe para recibir nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. Y fe para entender que cuando estemos participando del pan y comiéndolo, recibimos en el nombre de Jesús la salud de Dios. La salud de Dios en nuestros cuerpos. El Espíritu Santo me ha ministrado que tengo que compartirte la mesa del Señor para que en el nombre de Jesús tu fe crezca y sepas que eres sanado en el nombre de Cristo de toda enfermedad y de toda pestilencia seremos protegidos y tendremos fuerzas para seguir hacia adelante. Hoy recibe en el nombre de Cristo nuevas fuerzas y que cuando participemos de la sangre, de la copa que representa, que es símbolo de la sangre de Cristo, entendamos que somos limpios de todos nuestros pecados, que Satanás no puede venir a acusarte y que Satanás no puede invadirte de sus pensamientos de depresión y de tristeza en el nombre de Cristo Jesús, porque has sido limpio de toda maldad y de todo pecado en el nombre de Cristo. Espero que ya estés listo allí con tu familia. Espero que tengas a la mano los elementos en el nombre de Cristo Jesús. Déjenme decirles algo. Se vale también repetir el video. Y si no estás preparado ahora, pues lo haces después allí junto con nosotros. Pero hazlo con fe, mi hermano. Hazlo con fe. Jesucristo está allí contigo. Y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, yo te digo, el Señor, la última noche que Él estuvo con sus discípulos, instituyó esta cena. Y dijo, recuérdense, y usó precisamente estos dos elementos, el vino y el pan. Y les dijo a sus discípulos, cuando ustedes se reúnan y compartan esta mesa y compartan estos elementos, ustedes están recordando el sacrificio que yo hice por ustedes, que no fue en vano, fue un sacrificio para darles vida, para saciarles en el nombre de Cristo Jesús, para que la vida de Dios entre y revitalice en esta hora tu vida, en el nombre de Cristo. Para eso tomamos la cena del Señor, participamos de la mesa del Señor. Hazlo con fe. Hazlo de la manera más sencilla y hazlo con fe. Allí con tus hijos, con tu familia, que todos tomen hoy el pan. Y el Señor partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes va a ser molido y va a ser dado. Este es mi cuerpo. Entiendan que cuando comemos del pan, comemos la vida de Dios. Pero no simplemente por un pedacito o por este acto, que es un acto de fe, y sí recibes la fuerza y la vida de Dios, sino por estar en constante comunión con el Señor. Antes de esto, yo quiero orar por ti. Si tú reconoces que tu vida está mal, que estás en pecado, pídele ahí mismo al Señor perdón y comprométete a arreglar tu vida. Dios te va a ayudar. Señor, en el nombre de Jesús, oro por todas aquellas personas que en este momento están pidiendo perdón. Perdónanos y ayúdanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer en este momento. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Que el compromiso que hoy hagamos contigo sea firme y sea fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor tomó el pan, lo partió y le dice a sus discípulos, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Participen del pan. Y damos gracias.
Damos gracias al Señor por su sacrificio perfecto, porque su cuerpo fue molido y por su llaga, en el nombre de Jesús, somos curados. Recibe en esta hora la sanidad de Dios. Recibe en esta hora la vida en tu cuerpo, la vida de Dios. En el nombre de Jesús. Y el Señor tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, de la sangre que va a ser derramada como símbolo del nuevo pacto. La sangre preciosa de Jesús fue derramada por ti y por mí para perdón de los pecados. Participa de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibimos, Señor, una vez más, por la fe en tu nombre y por la fe, Señor, en lo que tú nos has mandado hacer. Recibimos vida de Dios, recibimos salud en este momento, recibimos restauración en este momento. En el nombre de Cristo, que tu fe sea renovada, que tus fuerzas sean renovadas en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para ser renovados y ser fortalecidos para seguir hacia adelante. En el nombre de Cristo, que la sangre de Cristo traiga vida y salud, que el cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo traiga la vida de Dios, para que estemos siempre, Señor, en comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Hermano, créelo. Créelo en el nombre de Cristo Jesús. Cree que cuando comiste el pan recibiste la sanidad de Dios. Cree que cuando tomaste el vino, cuando participaste de esta bebida que representa la sangre de Cristo, pues tú has renovado una vez más. Has renovado una vez más tu compromiso con el Señor y recordar, amén, que Dios, el Señor Dios Todopoderoso, dio todo por nosotros. Dio su misma vida. No dudes, no dudes. Hoy yo sé que estás recibiendo ahí. Estás recibiendo el poder y nuevas fuerzas del Espíritu Santo para que como Abraham continuó su camino y pudo enfrentarse con el rey del mal, tú en el nombre de Cristo desde hoy seguirás tu camino y podrás enfrentar toda situación en paz, con sabiduría de Dios, y saldrás victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Seguimos unidos en este lugar, unidos sin estar reunidos. Y lo que hoy te ha dado Dios, no lo dejes ir, no lo pierdas. El Señor está con nosotros, mi hermano. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Si dio su vida, ¿cuánto no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Un abrazo. Dios te guarde y te bendiga. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.